Efectivamente, el amor de Jesucristo es tan maravilloso, difícil incluso de entenderlo, difícil de entenderlo. Y gracias por ese gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para reflexionar en la palabra de Dios y pídale usted ahí donde está que el Señor hable a su vida y hable a su necesidad. Padre, te damos gracias porque podemos reflexionar en tu palabra y podemos compartirla con toda libertad. Sabemos que tal vez vienen tiempos difíciles en los cuales el compartir tu palabra va a ser cada vez más difícil, pero hoy que tenemos esa libertad, permítenos aprovecharla, Señor, sobremanera para que fluya tu palabra hasta los últimos rincones del planeta, Señor. Permite que el uso de los medios digitales sea un uso sabio para poder inundar las redes con tu palabra. Oramos ahora que hables a nuestras vidas y que en este tiempo que vamos a reflexionar acerca de la importancia de la fe, de cómo crecer en la fe, cuáles son algunas de las acciones que tu palabra nos enseña para crecer en la fe, Señor, que seamos fortalecidos y transformados. Ponemos este tiempo de reflexión en tus benditas manos, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy estamos iniciando una nueva serie que le he puesto como título Fortaleciendo nuestra fe en tiempos difíciles. ¿Cómo crecer en nuestra fe pase lo que pase? La Biblia nos enseña en Hebreos 11:6, que es un texto que es como el centro de toda esta serie que vamos a trabajar. Incluso quiero retarlo a que se lo aprenda de memoria. Hebreos 11:6, se lo puse en la versión NBI ahí en el bosquejo, pero la versión que más le guste. A mí me gusta mucho la Reina Valera, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La NBI dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La Biblia en este pasaje nos enseña que una de las maneras por excelencia para arrancarle una sonrisa al Señor, para agradar a Dios, es a través de la fe. No es siendo más bueno que malo, no es cumpliendo los 10 mandamientos, no es prometiendo ser perfecto, no es siendo religioso y yendo siempre a la iglesia. De la única manera en que podemos, según este versículo, tener la aprobación de nuestro Dios es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Puede que usted sea una gran personalidad, pero sin Jesucristo usted no puede agradar a Dios. Puede que usted haga grandes cosas en su vida y con su vida, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por estas próximas semanas vamos a estar viendo esta serie acerca del fortalecimiento de nuestra fe, nuevamente fortaleciendo nuestra fe en tiempos difíciles. ¿Y por qué? Tal vez ya podemos ver un poco más de luz acerca de lo que estamos experimentando con esta pandemia, pero muchos se están preguntando: ¿qué va a ser de mi empleo? ¿Qué va a ser de mis estudios? Algunos ya pasaron más de un año estudiando desde casa, algunos que tienen responsabilidad en su carrera de tener prácticas, laboratorios y demás, pues se cuestionan: ¿qué va a ser de esto? La Biblia dice que necesitamos la fe para enfrentar los tiempos venideros. Necesitamos la fe en el Señor. ¿Cómo crecer en nuestra fe pase lo que pase? Es lo que vamos a trabajar en esta serie. Vamos a expandir, vamos a probar, vamos a profundizar, vamos a reforzar nuestra fe, y a medida que nuestra fe crezca, vamos a asombrarnos acerca de las grandes cosas que van a pasar en nuestra vida. ¿Cómo crecemos en la fe? Me gustaría tener más fe. Eso muchas veces escucho a las personas decir: ¿cómo lo consigo? La Biblia nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento de fe para su vida. Por eso durante esta serie vamos a trabajar mucho en sumergirlo en la palabra de Dios. Vamos a compartir maneras de profundizar en su fe en las próximas semanas y de introducirlos a cada uno de ustedes en la palabra de Dios de maneras muy diferentes. En Mateo 9:29 la Escritura dice: entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Mire, muchas de las cosas que Dios va a hacer en su vida, está diciendo el Señor, es su elección.
que se haga con ustedes conforme a su fe, de acuerdo a su fe. Le toca a usted elegir qué tanto quiere la bendición de Dios en su vida. Conforme a su fe que se haga, dijo el Señor Jesucristo. Dios dice, si tú tienes mucha fe, vas a lograr mucho en tu vida, vamos a trabajar mucho en tu vida. Si tienes poca fe, vamos a lograr poco en tu vida, pero si no tienes fe en tu vida, no vas a lograr nada. Será hecho de acuerdo a tu fe. La fe es la llave que abre las puertas de la bendición, que abre las puertas del cielo. Y es muy importante que crezcamos, que desarrollemos, que reforcemos nuestra fe. Usted conoce el texto clásico para hablar del significado de la fe y es Hebreos 11:1. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe nos garantiza, nos asegura las cosas que esperamos. Déjeme explicárselo de la siguiente manera. A lo mejor algunos dicen, a ver Ricardo, eso que tú dices significa ser optimista. No, de ninguna manera lo es. Fe no es el pensamiento de optimismo o el pensamiento positivo que se maneja muy en día a través de la corriente de la nueva era. El pensamiento positivo es bueno. A mí en lo personal me gusta relacionarme con gente positiva. Y bueno, ¿cuál es la alternativa? Pues hay gente que piensa negativamente. Yo en lo particular prefiero andar con personas que piensan positivamente. Puedo ponerme un shortcito, una playerita e irme a la montaña donde hace mucho viento y nieve, y si yo pienso positivamente voy a seguir sintiendo mucho frío. O sea, no es el pensamiento positivo de lo que vamos a hablar de la fe. ¿Y qué cosa es la fe? ¿Qué cosa es la fe de la cual vamos a hablar? Primero, el día de hoy, por eso puse al título del sermón, esperando lo mejor, porque fe significa esperar lo mejor. Esperar lo mejor. Esperar lo mejor es la certeza de que Dios está en control del futuro y que Él planea lo que es mejor para mi vida. ¿Y por qué? Porque me ama. Repito, esperar lo mejor es la certeza de que Dios está en control del futuro y que Él planea lo que es mejor para mi vida porque me ama. Y esta definición de qué significa esperar lo mejor lo basé en el Salmo 32:8. Salmo 32:8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir. Quiero que subraye esa frase, el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Dios nos dice, Dios le dijo ahí a David, le dice a usted, yo te mostraré el camino que debes seguir. Te voy a aconsejar, te voy a cuidar. Y esta es una instrucción particular para usted. En el caso de David era una instrucción muy particular para él, y en el caso de cada uno de nosotros de la misma manera. Podría decir, es una instrucción a su medida. Hace muchos años los sastres hacían trajes a la medida, y trajes que solamente le quedaban a aquel que le tomaban medidas y le ajustaba perfectamente a él. Así es este camino que dice Dios que usted debe de seguir. El camino para su vida está hecho como ese traje sastre. Él está hablando de su vida. Él está hablando de un camino personalizado para usted. El mejor camino para su vida no es el mejor camino para alguna persona que está ahí mismo en su casa, no. El camino para su vida es el que usted perfectamente necesita. Todos nosotros tenemos caminos diferentes que Dios ha diseñado. Están hechos con un patrón especial para usted únicamente. Son planes cortados a la medida de nuestra vida. Dios dice, si tú confías en mí, si me conoces, entonces vas a poder esperar lo mejor para tu vida. Voy a guiarte en el camino que es el mejor para ti. No es el mejor para otros, pero sí el mejor para ti, para usted, que está basado en quién es usted y en lo que Dios quiere que usted llegue a ser. ¿Y por qué esperar lo mejor? Bueno, por ahí le puse
el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso del 1 al 52. Nada más leímos hace rato una porción de este pasaje, pero ahí encontramos la historia de David y Goliat. Seguramente muchos de ustedes la conocen, algunos de ustedes a lo mejor no conocen los detalles, por eso le animaría a que se metiera ahí en la Biblia para que conozca toda la historia de cuando David enfrenta a Goliat. Y pues las cosas no estaban yendo muy bien para el pueblo, para el ejército de Israel. Y por eso quise tomar este pasaje, porque la pregunta que yo quiero que respondamos el día de hoy: ¿por qué he de esperar lo mejor de mi vida cuando van mal tantas cosas alrededor de mí? ¿Por qué he de esperar lo mejor cuando ya he tenido tantos dolores en mi corazón? Y vamos a aprender la respuesta a esta pregunta a través de esta historia que es muy famosa allí en la Biblia, David y Goliat. Recapitulando algunas cosas de la historia, el ejército de Israel estaba luchando contra el ejército de los filisteos. Los filisteos tenían un gigante y este era de verdad el hombre más alto de toda la historia. Usted lo conoce su nombre, Goliat. Su estatura se acercaba a los 3 metros. Imagínese que le eche pleito a un tipo de 3 metros y seguramente no estaba larguilucho, sino seguramente también tenía espalda ancha. Era un superhombre, digámosle así. Todo mundo se intimidaba al ver a Goliat. Él salía y se paraba enfrente del ejército y decía: desafío a cualquiera de ustedes 1 contra 1, o si quieren 1 contra 10. Y todo mundo se escondía, todos se intimidaban. Goliat tenía aterrorizado a todo el ejército de Israel, exceptuando a un joven y pequeño pastor. Usted conoce quién era él: David. Él dijo: yo voy a luchar con él, lo voy a desafiar. Y todos pensaban: hey, tranquilo, David, por favor. Sus mismos hermanos se pusieron temerosos cuando David dijo que iba a luchar contra ese gigante. Todo mundo tenía miedo. Obsérvalo, está bien grandote. Todo mundo veía la gran estatura de David. Y también David lo veía, la gran estatura de Goliat. Y también David veía esa gran estatura, pero desde otra perspectiva. Todo el ejército de Israel veía al gigante como alguien que podría aplastarlo. David no. David tenía ahí su bolsita con unas piedritas, con su onda. ¿Y sabe cómo veía David a Goliat? Como un gran blanco al cual no podía fallar. Así lo veía David, una perspectiva diferente, una perspectiva que solamente viene de Dios. Él decía: este es un blanco enorme, no puedo fallar, de ninguna manera puedo fallar. Y además Dios está de nuestra parte. Y usted sabe una de las frases que he compartido muchas veces: Dios y yo somos mayoría. Si Dios está de nuestra parte, lo podremos vencer. Y de la historia de esta lucha de David contra Goliat, aprendemos 3 cosas acerca de cómo David esperaba lo mejor y el efecto que eso tiene en la vida de otros. Es decir, cuando nosotros desarrollamos nuestra fe, crecemos en nuestra fe, eso también afecta a las personas a nuestro alrededor. Número 1, anótele ahí en su bosquejo. Tener fe y esperar lo mejor de Dios honra al Señor. Honra al Señor. Hay algo en esperar lo mejor que indica mucho acerca de quién cree usted que es Dios realmente. Esperar que Dios le ayude es como el cumplido más grande que nosotros podríamos ofrecerle a nuestro Dios. Escuche cuál era la actitud de David allí en 1 Samuel 17 en el verso 46. Escuche. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, le estaba diciendo David a Goliat, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero vea la última frase: y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. David no estaba haciendo alarde de sus capacidades, no.
David estaba diciendo que Dios estaba con ellos, lo iba a entregar en sus manos y todo mundo iba a reconocer que la victoria, la gloria, la honra era de ese Dios que les estaba llevando adelante. Papás que me están oyendo en esta predicación, si ustedes oyeran a uno de sus hijos decir, no hombre, mi papá puede con todo, ¿cómo se sentirían? Como pavos reales, ¿a poco no? Como pavos reales. Bueno, cuando nosotros esperamos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, es un honor increíble que nosotros rendimos ante nuestro Dios. Hace muchos años en la historia de las misiones, Guillermo Carey, un misionero que cambió el mundo en sus días por causa de la enorme fe que tenía, él tenía una frase que lo guió a lo largo de su vida. Él acostumbraba a decir, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. De esa manera, Guillermo Carey estaba expresando su fe en el Dios grande, intentando grandes cosas y esperando grandes cosas, las cosas que sobrepasaban sus propias capacidades. David estaba diciendo, hoy vamos a recibir en nuestras manos de parte del Señor a este gigante fanfarrón, vamos a cortarle la cabeza al ejército filisteo, lo vamos a derrotar y todo mundo va a saber que hay un Dios en Israel. Cuando usted espera lo mejor de Dios, eso honra a nuestro Padre. Yo le animo, de verdad, a que espere lo mejor de Dios en los tiempos difíciles que tal vez usted esté viviendo el día de hoy. No era nada fácil lo que estaba viviendo el ejército de Israel. Todo el mundo se escondía hasta que llegó este jovencito y dijo, Dios lo va a entregar en nuestras manos. Y todo el mundo va a reconocer que fue Dios el que lo entregó. Cuando usted espera lo mejor de Dios, eso le rinde un enorme honor a nuestro Dios. Otra cosa que podemos ver en la actitud de David que nos enseña a nosotros es que tener fe y esperar lo mejor de Dios aumenta también mis habilidades en la vida. Déjeme explicárselo de la siguiente manera. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Esperar lo mejor de Dios incrementa mi fuerza y mi habilidad, como con David. David tuvo la fuerza, pero también el tino de parte de Dios para darle al filisteo exactamente donde tenía que darle, en la frente, y dice que cayó de boca. La piedra se hundió allí en la frente de Goliat. Goliat se tambaleó y cayó de bruces, así dice la NBI. Cayó de bruces, cayó boca abajo. Dios le dio a David esa habilidad por causa de su fe. Y todos sabemos la diferencia que puede hacer también la actitud. Las actitudes pueden hacer una gran diferencia en nuestra vida. La fe tiene el poder de transformar nuestra actitud frente a la vida. Refuerza la habilidad en nuestra vida. Y cuando usted de verdad quiera desarrollar fortaleza, desarrollar más su fe, recuerde esta historia de David y Goliat. David, al enfrentarse con ese gigante, con una piedrita nada más, al darle exactamente en la frente, él estaba mostrando la fe que tenía, porque la fe tiene que llevarse a la acción. No solamente son pensamientos, no solamente son creencias, la fe se expresa a través de la acción y Dios nos fortalece dándonos habilidad para poder lograr eso que Él quiere que logremos. Si usted cree, sus habilidades se van afinando, le digo yo así, va aumentando mi habilidad.
cuando usted actúa en fe, recibe una fortaleza de parte de Dios para enfrentar cualquier dificultad en la vida. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su confianza estaba depositada en Jesucristo, su fe estaba puesta en Jesucristo y él confiaba en que Jesucristo le daría la fuerza para enfrentar cualquier circunstancia de su vida. Y la tercera cosa que nos enseña aquí la experiencia de David con Goliat es que tener fe y esperar lo mejor de Dios también anima a otras personas, anima a otros. Dice 1 Samuel 17:52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Usted puede encontrar al ejército israelí unos versículos antes llenos de temor, llenos de miedo. Pero cuando la fe de David se muestra a través de derrotar a ese gran gigante, todos ellos se animan, todos ellos se fortalecen. La Biblia nos muestra que cuando Goliat cayó, los israelitas dieron un gran grito de victoria y se precipitaron sobre los filisteos y los persiguieron hasta Gad. Toda la nación en ese instante ya estaba oliendo la victoria. Toda la nación estaba emocionada, animada por la fe de ese jovencito, por la fe de ese pastorcito, por la fe de David. Ese es el poder que aporta la fe a la gente que nos rodea. La fe anima a todas las personas a nuestro alrededor. La fe es contagiosa y tiene un poder increíble para hacernos optimistas, pero no del club de los optimistas que se basa en el pensamiento positivo. No, la fe es el fundamento del optimismo del cristiano. La fe, lo que esperamos de parte del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa confianza que tenemos en las cosas que Dios va a hacer, incluso cuando parecen imposibles. Y usted puede ver la Biblia, está llena de ejemplos de fe. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se enfrentan al Mar Rojo. Atrás, los egipcios. A los lados, grandes montañas. Estaban acorralados. Estaban acorralados. Hasta que escuchó Moisés la voz de Dios, que le dijo, extiende la vara. El mar se abrió y caminaron en seco. Cuando pasaron el río Jordán, ahí todavía es un poquito más fuerte la experiencia, porque el Señor les dijo, hasta que los sacerdotes toquen con sus pies el agua, el río Jordán se va a abrir. Pero hay cantidad de ejemplos de fe en la Escritura, y yo estoy seguro que usted en su propia vida ha visto el moverse poderoso de Dios en su vida, en su familia. Por eso tenemos grandes oportunidades de crecer en la fe, pero también contagiar a los que nos rodean, porque la fe es contagiosa, la fe anima, la fe hace que la gente se sienta comprometida para lograr las cosas que Dios quiere lograr en sus vidas. Esto es lo que hizo la fe en la vida de David. Primeramente, la fe le dio la honra al Señor y le aumentó también la capacidad, la habilidad para que él derrotara a ese gigantón, pero también animó a las personas a su alrededor y acabaron con el ejército de los filisteos. Y una pregunta que viene a continuación es, ¿cómo enfrento? ¿Cómo espero lo mejor cuando pues a lo mejor existen gigantes en mi vida como ese Goliat? Y a lo mejor no son gigantes físicos, a lo mejor no es una persona que a usted le está retando, quizá es una situación en su relación familiar, quizá es a lo mejor en su economía, no lo sé, pero yo estoy seguro que todos tenemos gigantes en nuestra vida. ¿Cómo puedo esperar lo mejor cuando enfrento esos gigantes?
A lo mejor algunos dicen, es que tú no sabes por lo que estoy pasando, por lo que he pasado. Y efectivamente, yo no lo sé. Entonces, ¿cómo puedo esperar lo mejor? Tú no sabes los problemas por los que estoy pasando en este momento. Y como le decía, estoy seguro que muchos de ustedes están enfrentando gigantes en su vida. Yo no sé lo que usted esté pasando, pero lo que sí sé es que usted puede hacer las cosas que hacía David en su vida. Esta fue un ejemplo cuando David enfrentó a este gigante, pero David en su vida mostraba 4 cosas por lo menos importantísimas que hacía constantemente para obtener la victoria, primero para crecer en su fe y para obtener las victorias que Dios le quería dar en su vida. Y quiero animarle a que usted haga esas mismas 4 cosas que hacía David, para que usted pueda enfrentar a sus gigantes de cualquier tipo. Si usted hace estas 4 cosas, va a verse creciendo en su fe, va a verse esperando lo mejor, incluso en medio de las peores circunstancias. Sabemos lo que a David le daba certeza. ¿Y sabe por qué lo sabemos? Porque está registrado aquí en la Escritura. El libro de los Salmos es un registro de mucho de la vida de David y principalmente de los momentos más difíciles que David enfrentó. Ahí está escrito. David escribió la gran parte del libro de los Salmos y en él comparte las emociones, los sentimientos que él estaba experimentando en diferentes momentos de su vida. Y este día vamos a ver 4 cosas que hizo David para enfrentar a sus gigantes, no solamente a Goliat, sino a sus gigantes, y cómo estas 4 cosas le harán a usted también, le darán la capacidad a usted de crecer en su fe y enfrentar las cosas que vengan en su vida. Yo no sé si a usted le gustaría ser una persona de más fe. Y si es una persona de más fe, eso le va a llevar al verdadero optimismo, le va a llenar de confianza. ¿Le gustaría tener más fe para esperar lo mejor? ¿Qué tiene que hacer? Y vamos a ver del ejemplo de David. ¿Qué tenemos que hacer también nosotros? Ya anótele ahí. Número 1, conéctese con Dios cada mañana. Conéctese con Dios cada mañana. Lo primero, empiece el día con Dios. Empezar el día con Dios le dará una nueva visión, una visión más positiva del día a día. Le hará más optimista, le hará ser una persona de más fe. Y ese es el primer secreto del optimismo de David. Ese es el primer secreto de la fe que le llevaba a David a la victoria. Vea lo que dice el Salmo 5, verso 3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos. Y vea la parte final, y quedo a la espera de tu respuesta. Quedo a la espera de tu respuesta. ¿De dónde saca David ese espíritu de expectativa? Pues de pasar tiempo con Dios por la mañana. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos. Empiece el día con Dios. Antes de hablar con cualquier otra persona, David hablaba con el Señor. Y algunos en nuestra propia vida nacimos naturalmente a lo mejor un poco pesimistas. Y usted sabe cómo es eso, ¿no? Algunas veces no sé si usted se ha sentido pesimista por la mañana. ¿Cuántos, por ejemplo, el día de hoy ya se levantaron gruñendo esta mañana misma? Yo digo que solamente hay 2 tipos de personas en la vida. Hay personas que se levantan y dicen, buenos días, Señor, buenos días. Y hay otra gente que se levanta y dice, bueno, Señor, pues es de día nuevamente, ¿no? ¿Usted es una persona, buenos días, Señor? ¿O usted es una persona gruñona que dice, bueno, Señor, es día nuevamente? Y para que usted se convierta en una persona más positiva, una persona con más fe y, como le decía, conectarse con Dios cada mañana, quiero compartirle algunas sugerencias. No se necesita de verdad ser un genio para que usted aplique las siguientes sugerencias que le voy a compartir en este momento, para que usted se despierte temprano, busque a Dios en primer lugar antes que cualquier otra persona. Número 1, vaya a la cama más temprano. No hay que ser un genio.
Si usted tiene que levantarse por las mañanas con una alarma, eso indica que usted no está durmiendo lo suficiente. Usted no duerme lo suficiente de tal manera que tiene que ser despertado por una alarma. Tiene que levantarse forzado porque su cuerpo no tiene el descanso necesario. Y la verdad, es muy difícil ser optimista cuando uno tiene un déficit de sueño. No es de extrañar que muchos se pongan negativos porque se están levantando con una alarma que les alarma por la mañana. No van a decir, ay, qué día tan maravilloso después de escuchar ese sonido alarmante. Son alarmados por la alarma. Se están levantando en estado de shock todos los días. Y no hay que ser un genio para saberlo. Mire, le voy a poner un ejemplo. No sé, Richie, si pudimos poner el audio. Escuche el siguiente audio. Escuche el siguiente audio. Es un tema, algunos a lo mejor lo conocen. Escúchelo. ¿Sí lo escuchan? ¿Qué le parece? Se llama La Meditación de Thaís. Violín rico que se oye. ¿Le gusta ese sonido? Bueno, déjeme compartirlo lo siguiente. Hasta ahí, Richie. A mí me estresa ese sonido. Y usted dirá, ¿cómo si está delicioso el violín que se escucha? A mí me estresa. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo iba en el seminario, nos dormíamos muy tarde haciendo tareas y teníamos que levantarnos muy temprano. Y entonces yo no quería poner una alarma de esas que suenan. Rrr. Yo tenía un aparatito de sonido donde tenía un disco de música clásica. Y a la hora de despertarme, que era como un poquito antes de las 6 de la mañana, yo lo había programado para que sonara el disco. Y sonaba este tema, La Meditación de Thaís. Y es un tema que muy suavecito. Pero después me di cuenta que la oía ese tema y me ponía bien tenso. Yo no sabía por qué. ¿Sabe por qué? Pues pero con ese tema me levantaba. Yo me levantaba de malas con un buen sonido, pero después ese sonido me causó como que cierta inquietud y me molestaba. Ya después que lo entendí, me volvió a gustar el tema, ¿no? Pero por eso le decía, si usted necesita una alarma para levantarse, va a pasar por lo menos toda la mañana alarmado. ¿Por qué? Porque usted no está teniendo el sueño suficiente. Acuéstese más temprano. La segunda cosa, y esto cuando yo reflexionaba, esto de verdad para mí va a ser un shock bien fuerte y tal vez para muchos de ustedes también. La segunda cosa, no escuche o lea noticias por las mañanas. Yo soy un adicto a las noticias, me subo al carro y prendo las noticias. Pero no es de extrañar que si muchos se despiertan con las noticias o incluso se durmieron con las noticias, no es de extrañar que se sientan negativos. Necesitamos empezar el día con buenas noticias, no con malas noticias. Yo quiero animarle a que usted haga un ejercicio. Vea las noticias del día de mañana en cualquier momento del día y haga una comparación entre las notas buenas y las notas malas que se presentan. Y vea hacia dónde se inclina la balanza. De verdad, yo le animo a que no encienda las noticias muy temprano. ¿Por qué? Porque por las mañanas nuestra mente está formando el estado de ánimo con el que nos vamos a mover durante el día. Entonces, tenga cuidado con eso. Le animo a que no empiece el día con las noticias, empiécela con otras cosas, que es lo que sigue. Empiece su día con adoración. Empiece su día con adoración. Conéctese con Dios, como le decía, antes de hablar con cualquier otra persona. Primero háblele a Dios.
Háblele a Dios. Si usted quiere, escuche música cristiana edificante también, ¿no? Escuche música cristiana edificante y siéntase y lea un poco la palabra de Dios. Lea algunas de las promesas de Dios. Hable con Dios y deje que Dios le hable. 5, 10, 15, 20 minutos, pero empiece el día con adoración a Dios. Hable con Él y espere que Dios le hable. Estudio tras estudio han mostrado que nuestro estado de ánimo está muy determinado por los primeros 10 minutos de nuestro día. Yo le garantizo que si usted esos primeros 10 minutos los inicia con el Señor, adorándole y escuchándole a través de su palabra, reflexionando en lo que la palabra le dice, su día va a ser muy diferente. No quiero que utilice esto como un fetiche, ¿no? Voy a leer la Biblia y ya no va a pasar nada malo durante el día. No, incluso si llegara a pasar algo malo, usted tendrá una actitud muy diferente para enfrentarlo. Pero empiece el día con adoración. David, por las mañanas se presentaba delante de Dios y después de presentarse, dice que esperaba con expectación la respuesta. Le garantizo, va usted mismo a experimentar una gran diferencia en su vida. La segunda cosa, piense en las promesas de Dios a lo largo del día. Empiece el día conectándose con el Señor y piense en las promesas de Dios durante todo el día. Ese era el segundo secreto de la vida de fe de David, de la vida tan optimista de David, incluso en los momentos difíciles. Yo le animo a que usted lea todo el Salmo 119, pero solamente voy a mostrarle aquí 2 versículos del Salmo 119 para que vea de dónde sacaba David esa actitud tan positiva en medio de las crisis que enfrentaba. Salmo 119, 95 dice de la siguiente manera: aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta ¿en qué? En tus leyes. Calmadamente voy a mantener mi mente, voy a reflexionar, voy a meditar en tu palabra, en lo que tú escribes para nosotros en tu palabra, en tus promesas que están allí descritas en tu palabra. Aunque los malos se escondan a lo largo del camino para matarme, yo mantendré mi mente tranquila en tus promesas, es lo que decía David. Se enfrentaba David a la amenaza de asesinato constantemente. ¿Sabe lo que decía David? Necesito esas promesas durante el día para que me ayuden a enfrentarme con las amenazas en mi vida. Esas amenazas que me llevan a veces a la ansiedad, esa ansiedad que muchas veces podría desbaratar mi día. Salmo 119, cada uno de los 176 versículos que aparecen ahí, David hace referencia a lo que era alimento para su fe. Cada uno de los 176 versículos hacen alusión a la palabra de Dios, de muy diferentes nombres, mandamientos, preceptos, tu ley, etcétera, pero cada uno de esos 176 versículos hacen referencia al alimento para nuestra fe, la palabra de Dios. Y así decía David: tu palabra es lo que me permite enfrentar todas las acechanzas de muerte, no me van a producir ninguna inquietud, yo tranquilamente, calmadamente voy a esperar en tu ley, en tu palabra, en tus promesas. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El salmista dice: yo atesoro tus promesas en el fondo de mi corazón. ¿Cómo va a hacerlo usted? ¿Cómo va a pensar usted en las promesas de Dios durante el día? La única manera es memorizándolas. Hay momentos en que usted no va a traer su Biblia, a lo mejor está trabajando y no la va a traer, pero sí la puede traer aquí en la cabeza, memorizando la Escritura, atesorándolas en el fondo de su corazón como David, poniéndolas en un sitio donde usted pueda tenerla presente en cada momento de su vida. Nada de verdad puede mejorar su actitud que el tener esos pensamientos de Dios, la palabra de Dios en su mente durante todo el día.
Cuando usted llegue a un punto difícil en ese día, le garantizo a veces no va a poder sacar su Biblia, no va a poder buscar un versículo, no le va a dar tiempo. En esos momentos lo que usted necesita es sacar lo que ya tiene en su corazón, lo que ya tiene en su mente. Y de verdad, hay cantidad de promesas en la Biblia. Hay gente que se ha atrevido a decir que hay más de 7,000, no lo sé, pero hay miles de promesas allí en la Biblia escritas para nosotros, para darnos confianza, para darnos seguridad en el día a día y así poder pasar, sea cual fuere la situación que vivamos durante ese día. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Filipenses 4:8, cómo pensar. Cuando dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Cuando usted ocupa su mente en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen hombre, que tiene virtud alguna, algo digno de alabanza, cuando usted llena su cabeza de eso, la actitud suya ante la vida y ante los demás se transforma. Pero muchas veces con lo que llenamos nuestra cabeza es con suspicacia. Se me quedó viendo feo, algo trae contra mí. Y ya empezamos a meter cosas diferentes a las que dice Pablo en Filipenses 4:8, y eso va a determinar mucho de nuestra actitud. Pablo nos dice, tú lo mejor que puedes hacer es llenar tu mente, meditar en las cosas verdaderas, nobles, justas, puras, etcétera. No en lo feo, no en lo peor, no en lo malo. Y bueno, esto no suena mucho como a los programas de televisión o a las noticias que le mencionaba hace rato, ¿verdad? No hay mucho de puro, santo, amable, agradable allí en las noticias o en la televisión. Necesitamos transformar nuestra actitud ante la vida, llenando nuestro corazón de esas promesas que hay en la Biblia. Cuando usted piensa las cosas con las que llenamos nuestra mente, regularmente se cansa. Con las cosas regulares con las que llenamos, nos cansamos. Regularmente nos cansamos, nos llenamos de ansiedad y pensamos, a veces a lo mejor si me entretengo me voy a sentir un poquito mejor. Y la realidad es que usted se va a sentir más ansioso y cansado. Déjeme sugerirle esto. Escuche algo que sea distinto. Si usted quiere experimentar un cambio en su mente y en su corazón, si va a cambiar esa ansiedad que está experimentando y que quiere sentirse usted menos tenso, menos amenazado en la vida, más esperanzado, esperando más de lo mejor, tiene que empezar a escuchar algo distinto. Escuche las promesas de Dios, porque las promesas de Dios tienen el poder de hacernos crecer en la fe, darnos más optimismo en nuestras vidas. La Biblia dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. El Señor siempre cumple su palabra. Para ayudarnos, para que nosotros también sigamos creciendo en nuestra fe, quiero compartirle una herramienta más que le va a ayudar durante estas semanas y durante la vida realmente. Cada semana de estas 8 vamos a memorizar un texto bíblico. Es una práctica que de verdad debiera convertirse en algo normal y común en nuestra vida. Por eso los que han pasado por algún grupo de discipulados saben que de tarea cada semana hay que memorizar un texto bíblico. Alguien me enseñó a mí en mi vida, en el discipulado, que todo buen discípulo de Jesús por lo menos se memoriza un texto bíblico por semana. No viene en la Biblia así como tal, pero sí la Biblia nos anima a atesorar la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Imagínese todo el tiempo que usted tiene de creyente, si usted hubiera memorizado un texto bíblico cada semana, ¿cuántos textos bíblicos ya sabría? Por eso durante estas 8 semanas, 7 que nos restan de esta serie, vamos a memorizar un texto bíblico cada semana. Y el texto bíblico para esta semana, pues es el que le dije que es el tema central.
Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y puede ser de verdad muy sencillo. Si usted divide el texto, si usted lo graba y lo está repasando, si usted se pone con otra persona a repasarlo, a repetir una frase, luego la otra, de verdad, hay muchas maneras en las cuales usted puede memorizar la palabra de Dios. Bueno, si quiere, apréndase una frase. Si usted dice, ay, es que me cuesta mucho trabajo. Yo sé que no nos cuesta trabajo porque la memoria también es como un músculo que hay que ejercitar. Pero ya vamos a un caso muy extremo. ¿Podría aprenderse esta frase? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí donde usted está, repítalo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ok, una parte del texto, apréndaselo. De verdad, yo le garantizo que Dios no se va a molestar porque se aprenda esa frase. No se va a molestar, de verdad. Esto va a honrar también al Señor. Usted está memorizando, aunque sea una partecita de la palabra de Dios. Pero yo quiero animarle a que ejercite la memoria y memorice completo el texto bíblico en la versión que usted quiera. La versión Reina Valera dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Puede usted aprendérselo en la NBI, puede aprendérselo en el lenguaje actual, en el que quiera, pero memorice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra fe. Es el alimento para nuestra fe, pero además esas promesas de Dios, cuando usted las toma a lo largo de su día, usted va a tener con qué enfrentar esas situaciones difíciles. Empiece a memorizar, empiécelo, haga lo que quiera, haga tarjetitas, le digo grábelo y estélo repasando. Hoy tenemos muchas herramientas para la memorización. Yo sigo escuchando mucha gente que dice, ay no, es que para mí es bien difícil memorizar. Usted ya recordó a nuestro hermano Ángel Vidal cuando hace algunos años él nos compartió pues eran cerca de 100 versículos que él memorizó cuando dejamos en la clase 201. Claro que se puede, seguro que se puede. Pero lo más maravilloso de esto es que cuando usted memorice, va a tener en su mente y en su corazón la palabra, como decía el salmista, para enfrentar lo que sea en su vida. Tenga la palabra de Dios en su corazón todo el día. Piense en las promesas de Dios a lo largo del día. David hacía eso. David, en tu ley medito de día y de noche. David lo sabía perfectamente bien. La tercera cosa, confíe en el amor de Dios, aun cuando las cosas se vean muy mal. Aun cuando las cosas se vean mal, confíe en el amor de Dios. Cuando a lo mejor se vean oscuras, deprimentes, confíe. Y este era el tercer secreto de la fe de David, del optimismo de David. En ello encontró él seguridad. La Biblia nos dice en el Salmo 42:11, David dijo, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador, solo a Él alabaré. Usted lo conoce tal vez en Reina Valera y en el canto ese que algunas veces hemos cantado aquí en la iglesia. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. La NBI dice, no hay razón para que me preocupe, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador, solo a Él alabaré. Dios está expectante de una manera muy positiva. Está diciendo, no me voy a desanimar. Sí es cierto, las cosas se ven mal, las cosas se ven feas, las cosas se ven negras, pero yo no me voy a enganchar con ello. Voy a esperar que Dios actúe. Y mire, si Dios lo hizo en el pasado, Él lo va a hacer en el presente, Él me va a ayudar en el presente. Esa era la seguridad en la vida de David. Y tal vez algunos de los que me están escuchando están pasando por un tiempo negro, oscuro, deprimente ahora mismo. ¿Qué hacer? Así como David, hágalo usted también. Recuerde cómo Dios le ha ayudado en el pasado. Me sorprende qué rápido nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántas veces no Dios ha hecho cosas en su vida para su beneficio?
en muchas situaciones. Incluso hay ocasiones que ni siquiera nos damos cuenta y Dios está obrando para nuestro bien. Pero es importante que usted recuerde las cosas que Dios ha hecho en usted por el pasado. Y luego, espere que Dios lo haga otra vez. Eso es esperar lo mejor, confiar en el amor de Dios, aun cuando las cosas se ven mal. Cuando pasan las cosas en nuestra vida, rara vez entendemos por qué Dios las permite. Y Dios casi nunca nos explica por qué pasamos por esas cosas, por qué hay dolor en nuestra vida, por qué hay problemas en nuestra vida, por qué hay dificultades, circunstancias que a veces no entendemos. Y bueno, Dios no tiene por qué darnos alguna explicación. Ya se lo decía hace tiempo, aun si tuviéramos la explicación, eso no serviría de mucho. Le voy a poner un ejemplo. Algunos han perdido familiares en estos tiempos de pandemia. Han perdido amigos. Vamos a suponer que usted es una de esas personas y tal vez usted ha experimentado un profundo dolor en su corazón. Vamos a suponer que usted supiera el por qué sucedió. ¿Eso acabaría con su dolor? De ninguna manera. Usted sabría el por qué, pero seguiría teniendo dolor allí en su corazón. Y como le decía, además Dios no nos debe ninguna explicación a nosotros. Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Y la otra, no entenderíamos las razones hasta que pues estemos realmente delante de la presencia de Dios. Así que Dios regularmente no explica por qué pasamos o por qué pasa lo que pasa en nuestras vidas. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en una situación difícil y parece que no tiene sentido? ¿Qué hacemos? Seguimos confiando en el amor de nuestro Dios por nosotros. Y usted incluso puede orar delante de Dios y decirle: Señor, yo sé que me amas. Sé que tienes el control de mi vida en tus manos. Sé que tú ves todo y te estás dando cuenta que ahora mismo estoy pasando por un momento muy oscuro, muy difícil, una circunstancia que no entiendo. Yo sé también que tú podrías cambiarlo, porque sé que quieres lo mejor para mí. Así que, Señor, no necesito ninguna explicación. Quiero depositar toda mi confianza en ti en estos momentos difíciles. Esto de verdad es la mejor manera de caminar en su vida cuando pasa por situaciones que no tiene control, que no tiene explicación. Recordar que Dios es bueno y que Él sí tiene control, que Dios me ama y quiere lo mejor para mi vida. Entonces dígale al Señor: Señor, lo único que voy a hacer es confiar en ti. Y ese es el nivel profundo de fe al que Dios quiere que usted y yo crezcamos. Fíjese lo que dice Hebreos 12:10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Y ahí está la clave. Si usted quiere controlar las situaciones difíciles, oscuras de su vida, usted tiene que mirarlas desde la perspectiva de nuestro Dios. Si lo mira desde el punto de vista suyo, no va a encontrar sentido. Si lo mira desde el punto de vista de Dios, usted se va a dar cuenta que incluso su problema se ve más chiquito, desde la perspectiva de Dios. Su tamaño, el tamaño de su problema es pequeño. Todo el ejército de Israel veía a Goliat y decía: no, hombre, este es algo imposible. No vamos a poder con él. Este es un gran obstáculo en nuestro camino. Todo el ejército de Israel miraba a Goliat y decía: es imposible. Es imposible que alguien pueda enfrentar a este gigante que está desafiando al pueblo, que está desafiando a nuestro Dios. Es imposible. Pero David estaba viéndolo desde la perspectiva de Dios y decía: sí, tienen razón. Desde nuestra perspectiva es imposible, pero Dios
está de nuestra parte y nos va a ayudar a enfrentarlo y lo va a entregar en nuestras manos. Y así va a suceder con cualquier situación que estemos enfrentando en nuestra vida. Mucho, mucho depende de la manera en que miramos la situación. Hay otra promesa que a lo mejor le gustaría memorizar esta semana, Salmos 91, verso 14. Salmo 91, verso 14. Dice el salmista: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dios le dice: te voy a sacar de cualquier problema porque has puesto tu confianza en mí. Voy a cuidarte si tú sigues conociéndome y confías en mí. Memorice esa promesa también. ¿Cuánto bien nos va a hacer? Recordemos que Dios nos ama, confiemos en el amor de Dios, incluso cuando las cosas no marchen tan bien. Y un cuarto consejo: hable con otros creyentes, hable con otros cristianos. David se rodeaba de gente positiva. Vea lo que dice el Salmo 119, verso 63. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. David no estaba solo. Al enfrentar sus gigantes, él dice que era amigo de los que honraban al Señor, de los que obedecían al Señor. Y usted y yo necesitamos asociarnos y tener compañerismo con gente de fe. Usted necesita gente de fe en su vida, no gente que le deprima. Tiene que rodearse como David de gente que honra al Señor, de gente que sirve al Señor, de gente que vive para el Señor. Quiero preguntarle, ¿con quién anda usted? ¿Con qué clase de personas se rodea? ¿Usted está creciendo en su fe gracias a la gente que le rodea? Porque si usted anda con gente criticona, gente negativa, gente sarcástica, eso es tan contagioso como la fe y eso va a tender a infectarle. Si quiere ser una persona de gran fe, si quiere ser una persona de grandes expectativas, necesita rodearse de personas que le ayuden a levantarse en su fe. Personas que le brinden un poquito de fe adicional a su vida. Porque si usted se junta con el grupo equivocado, se va a hundir. Hay un versículo en la Biblia que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen el buen carácter. Y realmente cuando se trata de su actitud, eso es una realidad, esa es una verdad. Recuerda esta frase que se le ha dicho muchas veces: si usted quiere volar con las águilas, no se junte con las ratas. La Biblia nos enseña con toda claridad que las personas con las que nos rodeamos influyen muchísimo en nuestra vida y en nuestro estilo de vida. El Salmo 1, verso 1, David lo expresaba de la siguiente manera: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. No anda con gente criticona, con gente negativa, con gente cínica. Usted necesita hablar con otros creyentes, con gente de fe, de una manera regular, de una manera constante. Por eso es que desde el principio de la pandemia le he dicho, no nos vemos físicamente, pero existen los medios digitales para comunicarnos. Hable con gente que le ayude a crecer en su fe. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente. Nos faltan otras 7 semanas donde vamos a trabajar la manera en que vamos a crecer en nuestra fe. Vamos todavía a tener 7 mensajes acerca de cómo crecer en nuestra fe, pase lo que pase o en los tiempos difíciles. Vamos también a memorizar un texto bíblico cada semana. Esta semana es Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a memorizar eso esta semana y el próximo domingo vamos a seguir hablando sobre algunas promesas de Dios para crecer en nuestra fe.
Pero también vamos a tener reflexiones diarias, que son las que vamos a compartir cada día, para que usted también tenga día con día algunos elementos para crecer en su fe. Pero yo quiero lanzarle un reto. El día de hoy, piense en algún gigante que esté enfrentando. Ese gigante que le está desafiando, como lo hizo Goliat con el ejército de Israel. Piense en ese gigante. Puede ser una crisis muy particular, puede ser una crisis económica tal vez, puede ser una crisis de salud, puede ser una crisis en sus relaciones. Y quiero animarle a que piense como David. El Señor está con nosotros. El Señor lo va a entregar en nuestras manos. Cuando David tomó la onda y su piedrita y la lanzó, la piedra pegó en la frente del gigante y ese hombre cayó muerto. ¿Sabe lo que hizo después David? Fue donde estaba el gigante, tomó su espada, le cortó la cabeza al gigante y se la mostró a todo el pueblo, incluidos los filisteos. Suena medio sanguinario, ¿no? Pero quiero utilizarlo como una aplicación. Quiero que piense en el gigante que está enfrentando en este momento. Y que dentro de 7 semanas, algunos de ustedes puedan hacer como David. Aquí está. Puedan compartir acciones de gracias diciendo, aquí está mi gigante. El Señor lo entregó en mis manos. Y si el Señor lo hizo, Él podrá hacer lo que sea en mi vida más adelante. Él va a hacer crecer su fe en estas 7 semanas que estaremos hablando acerca de este tema. Pero quiero retarle a que el día de hoy piense en cuál es ese gigante que le está atemorizando, que le está desafiando, y diga como David, el Señor lo va a entregar en nuestras manos y va a conocer todo el mundo que hay Dios. En el caso de David, él decía que hay Dios en Israel, pero en su caso puede decir, toda mi familia va a conocer que hay un Dios todopoderoso. Todos mis compañeros de trabajo van a conocer que hay un Dios. ¿O por qué no? Todos en nuestra ciudad, en nuestro país, al ver a ese gigante que Dios entregará en sus manos, podrán decir, hay Dios. Hay un Dios todopoderoso aquí en nuestra nación. Le animo a que piense, ¿cuál es ese gigante? ¿Cuál es ese gigante? Y repase las cosas que hoy aprendimos de David. Pase tiempo con Dios. Pase tiempo con Dios temprano, temprano. Eso le va a ayudar a tener una actitud más abierta al mover de Dios durante el día. Pase tiempo con Él. Espere lo mejor de Dios. Dios le ama y espere lo mejor, incluso en esos tiempos tan sombríos que a veces parecemos vivir. Dígale al Señor, Señor, aquí está mi gigante. Yo espero, como David, que tú lo entregues en mis manos. Y sabrá mi familia, sabrán mis amigos, sabrán mis compañeros de trabajo que hay un Dios todopoderoso que nos ama y que quiere que nos volvamos de nuestros malos caminos. En este mismo instante vamos a orar y quiero pedirle que entregue usted su gigante en las manos de Dios. Padre, tú le dijiste a esos ciegos que se presentaron delante de ti, conforme a vuestra fe os será hecho.
Hoy venimos delante de ti, creyendo que tú tienes control sobre todo, creyendo que nos amas, creyendo que tienes un propósito detrás de todo lo que vivimos. Depositado toda nuestra confianza en ti, venimos el día de hoy. Y quiero que escuches la oración de cada uno de mis hermanos acerca de ese gigante que les está desafiando en este momento. Incluso que a muchos les ha hecho dudar. Hoy venimos como David y creemos que tú lo vas a entregar en nuestras manos. Tal vez eso signifique esforzarnos como David lo hizo. Creer en que tú vas a fortalecer nuestras habilidades. A lo mejor vamos a tener que dejar algunas cosas que estábamos haciendo mal. Vamos a tener que desarrollar algunos otros hábitos que los necesitamos en nuestra vida. Pero confiamos como David, que tú lo vas a entregar en nuestras manos. Y que en este tiempo, en estas semanas, vamos a ver tu obrar poderoso al enfrentar estos gigantes. Y pronto estaremos dándote la gloria como lo hizo David y el pueblo de Israel. Y mucha gente a nuestro alrededor conocerá que hay Dios. Conocerá que hay un Señor que nos ama, que dio su vida por nosotros y que quiere una vida diferente. Escucha la oración, Señor, de cada uno de los que están poniendo su gigante en tus manos en esta tarde. Y ayúdanos a ser como David, esperar con expectación. Nos ponemos en tus benditas manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerde memorizar Hebreos 11:6. Participe del devocional, incluso lo voy a enviar por escrito, lo voy a transcribir, lo voy a enviar por escrito para que lo tengan todos ustedes. Y no falte, ninguno de los siguientes domingos estaremos exponiendo lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo fortalecer nuestra fe. Que Dios le bendiga.